Y lo que tenía para traeros esta mañana, más que una predicación, son reflexiones que llevo haciendo pues estas semanas, estos últimos meses e incluso años, ¿no? El título del mensaje que traigo, de la reflexión que traigo, es Su gracia en nuestra debilidad. Porque la verdad que en los últimos tiempos pues he podido sentir esa debilidad, ¿no? En muchas circunstancias, ¿no? Tanto médicas como situaciones en el trabajo. Y a mi alrededor veo también hermanos que lo han pasado y lo están pasando mal, ¿no? Y es donde podemos claramente y honestamente reconocer nuestra debilidad, ¿no? Y me gustaría traer una reflexión, ¿no? Y voy a hacer también unas preguntas, que esas preguntas os las voy a hacer a todos, me las hago a mí en esta reflexión, en todo esto que he escrito, y me gustaría también haceroslas a vosotros, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría leer en 2 Corintios, si queréis buscarlo todos, en el 12, 7 al 10, el versículo 7 al 10. Doy un tiempo y lo buscáis. Va a ser uno de los textos que voy a tocar esta mañana para irme a esa reflexión sobre la gracia de Dios y nuestra debilidad, ¿no? Bien, pues dice así, omitiendo lo que pone arriba, que el Señor le había dado unas revelaciones, que nos dice Pablo, ¿no? Y en el 7 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias, por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muy bien, hermanos, pues, ¿cuántas veces hemos leído este texto, ¿no? Estos textos, ¿no? Porque luego a continuación voy a leer justo el del capítulo anterior, en el capítulo 11, ¿no? También que habla Pablo, ¿no? Que viene muy al caso, ¿no? De lo que Pablo está hablando aquí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como aquí el apóstol Pablo, ¿no? Débiles, ¿no? Está claro que el aguijón que tenía era doloroso, porque para Pablo pues le rogó al Señor que se lo quitara insistentemente, ¿no? Y se lo rogó en 3 veces, ¿no? Las Escrituras nos dicen que la dolencia que tenía Pablo, no nos dicen qué era, sino un aguijón, ¿no? Que tenía como clavado, ¿no? Pero no nos dicen claramente lo que era, ¿no? Y sí podemos ver la historia de hermanos, de creyentes que han comentado lo que más o menos ellos creían que podía tener, ¿no? Pero claramente la Escritura no nos habla de ello, ¿no? Tertuliano y Jerónimo nos comentan que tenía fuertes dolores de cabeza, ¿no? Otros dicen que sufría ataques fuertes por malaria, ¿no? Hay otros también que hablaban que era sobre la vista, que se quedó casi ciego, ¿no? De hecho, en Gálatas hay un texto que Pablo les dice a los gálatas que habrían estado dispuestos a sacarse los ojos para dárselos, ¿no? Y pudiera ser, ¿no? No sabemos qué era, pero está claro que era algo muy duro para Pablo, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en 3 ocasiones le rogó al Señor que se lo quitara, ¿no? Pero sí podemos ver que el Señor le escuchó, ¿no? Y escuchó a Pablo y su respuesta fue, bástate mi gracia, ¿no? Bástate mi gracia. A que el Señor sabía lo que Pablo estaba pasando y sí le respondió y le dijo que en su debilidad, en su dolor, que se bastara en su gracia, ¿no?
Y en estos tiempos, en estos días, en estos meses, aquí atrás en mis devocionales, ¿no? En mis meditaciones, reflexionando, orando, en momentos difíciles a veces, ¿no? Donde las circunstancias ponían en evidencia mi debilidad, ¿no? Y creo que me pude identificar un poco con Pablo, ¿no? Porque sentía miedo, me sentía débil y me sentía sin fuerza, ¿no? Me gustaría, antes de seguir para adelante, leer el otro texto que tengo, que justo en el capítulo 11, en el versículo 16, viene correlativo, ¿no? Y es justo el texto justo anterior, ¿no? Y está dentro del mismo contexto, ¿no? Y me gustaría leerlo para darle más importancia, ¿no? Y más peso a lo que Pablo estaba viviendo, ¿no? En estos momentos, ¿no? En esos momentos. Dice el versículo 16, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si vosotros lo hacéis, recibidme, aunque sea como insensato, para que yo también me gloríe un poco. Lo que digo no lo digo como lo diría el Señor. Y perdonadme, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la versión de las Américas, ¿no? Por si no suena en... Lo que digo lo digo como lo diría el Señor. No lo digo como lo diría el Señor, sino como en insensatez, en esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorian según la carne, yo también me gloriaré, porque vosotros, siendo tan sabios, con gusto toleráis a los insensatos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno se exalta a sí mismo, si alguno os golpea en el rostro. Para vergüenza mía digo que en comparación nosotros hemos sido débiles. Pero en cualquier otra cosa que alguien más sea osado, hablo con insensatez, yo soy igualmente osado. Y a continuación dice, ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de las preocupaciones por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Muy bien, hermanos, pues quería transmitir estos dos pasajes, comentar estos dos pasajes, porque si os fijáis, todo esto es el pasaje anterior y Pablo nos detalla un poco las circunstancias que estaba viviendo, ¿no? Y ha vivido en todos estos tiempos. Quería recalcar el aguijón que dice que le torpedeaba, ¿no? Que le sangraba, por así decirlo, que le dolía tanto, ¿no? Si después de todas estas circunstancias que había vivido, había llegado a la conclusión que en su debilidad él se apoyaba en el Señor. Eh, me asombra, me asombra estas 3 veces que le pide al Señor que le quite ese aguijón, ¿no? Y el Señor le contesta que baste su gracia. Bien, ¿por qué quiero transmitir todo esto, no? Porque está claro que estamos muy lejos, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? En cuanto
poder que Dios le dio, en cuanto a las circunstancias que el Señor le pidió que viviera y en cuanto a la gracia que el Señor, a través de todos estos momentos tan duros y tan difíciles, le tuvo que dar, ¿no? Pero sí quiero recalcar aquí que yo creo que todos nosotros como iglesia vivimos a veces circunstancias difíciles, donde nos sentimos con miedo, ¿no? Nos sentimos débiles, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido débiles con ese miedo, como estar en un pozo, ¿no? Sin salida, respuestas, ¿no? Y aquí empiezo a haceros también las preguntas a vosotros, ¿no? Porque estas son reflexiones mías, ¿no? De todos estos tiempos aquí atrás, ¿no? De situaciones que he vivido donde a veces estaba atenazado, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido atenazados, ¿no? Casi sin poder expresar palabras, ¿no? Casi sin poder levantar la voz al cielo, orando a veces, pidiendo ayuda, ¿no? A mí muchas veces me ha pasado, ¿no? Estar como bloqueado, atenazado, ¿no? Por una situación dura, difícil. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y todos nos podemos un poco ir identificando aquí con el apóstol Pablo, ¿no? Que rogó al Señor por 3 veces que le quitara ese aguijón, ¿no? En estos momentos de dificultad que pasamos todos, nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestras fuerzas se desmoronan y sentimos como si todo se nos viniera encima, como si fuera el fin. En estos momentos, ya te digo, no somos suficientes, no somos importantes, no tenemos poder, perdemos las fuerzas, nuestra arrogancia se cae al suelo, ¿no? Nuestro orgullo, ¿no? Y nos vemos tal y como somos, tal y como el Señor nos ve, ¿no? Aquí me gustaría compartir una experiencia de hace como un par de meses que vivimos en mi casa, ¿no? La vivió Ruth. Algunos sabéis un poco lo que ella pasó. No sé si todos, creo que no, pero me gustaría compartirla, ¿no? En este momento, así lo más rápido que pueda, ¿no? Y en una mañana al irme yo a trabajar, ¿no? Pues eh, ella me comentó por teléfono, hablamos todos los días por teléfono, un poco lo que le estaba pasando, ¿no? Y al venir lo pude ver, ¿no? Ella se levantó y empezó a sentir como tenía como media cara como paralizada, ¿no? Se le estaba como paralizando, ¿no? Y estaba como no entendiendo lo que le estaba pasando, ¿no? Y está claro que ella mucho más porque le estaba pasando a ella, ¿no? Y dio miedo, temor de qué es lo que pasaba, ¿no? Que ella creía que podía ser un ictus, ¿no? Cuando ella me lo comentaba a mí y cuando yo vine del trabajo y lo vi, pues está claro que nuestros temores fueron hacia eso, ¿no? Nosotros tenemos en la familia un caso de mi madre que le dio un ictus, se le quedó paralizada medio cuerpo, ¿no? Y así estuvo la mujer pues batallando hasta que el Señor se la llevó unos 13 años, ¿no? Y nuestros temores eran que estaba pasando algo así, ¿no? No sabíamos, porque además las circunstancias que tenemos ahora médicas no podían verla, ¿no? Era todo por teléfono y no sabían qué podía ser. Había médicos que decían que podía ser un herpes, que tenía esos síntomas y que, bueno, unas medicaciones que le mandaron sin saber exactamente lo que realmente pasaba, pues empezó a tomarlas y, y veíamos que, bueno, pues seguía más o menos igual, no iban pasando los días y seguíamos preocupados, estábamos orando y por otro lado confiando en el Señor, pero viviendo esa experiencia de las que yo cuento, que yo creo que todos hemos vivido y nos va a tocar vivir, ¿no? Donde te paralizan, ¿no? Donde miras hacia el Señor, pero por otro lado ves lo débil que somos, ¿no? A veces nos falta la fe, ¿no? En esas situaciones tan difíciles nos falta la fe, ¿no? Y nos quedamos paralizados, ¿no? Y fue en una ocasión a las 5 de la mañana, me suelo levantar sobre 5, 5 y media para ir al trabajo y pues me aseo, lavo, me desayuno y tengo un devocional por la mañana. Y fue en esa ocasión donde empecé a sentir como eh,
una presión muy fuerte de clamar a Dios por la situación, cosa que hacíamos todos los días, por las mañanas, por todo momento, ¿no? Pero sentí como una fuerte presión de parte del Señor, ¿no? De clamar y buscar ayuda, y fue una experiencia, pues, en parte muy bonita, ¿no? Porque sentí la presencia de Dios de una forma, muy fuerte, tremenda, donde casi no pude expresar palabras. Empecé a llorar, empecé a clamar a Dios, empecé a sentir la presencia de Dios y su consuelo, donde nos decía que no tuviera, o sea, que no tuviéramos temor, porque Él estaba con nosotros, ¿no? Me levanté y dije: "Tengo que ir a trabajar", porque os confieso que el gozo que estaba sintiendo en ese momento, la presencia de Dios que estaba sintiendo en ese momento, la conformidad de que el Señor estaba con nosotros, era tan bonita que me podía haber quedado ahí horas, ¿no? Pero dije: "Bueno, tengo que ir a trabajar", ¿no? Me levanté, fui al trabajo y y la verdad que pudimos ver la mano de Dios, ¿no? Cuando vine del trabajo, Luz me empezó a decir que empezó a sentirse mejor, empezó a sentirse mejor, ¿no? Empezaba, ¿no?, a dolerle la cabeza, tenía también dolores de cabeza y vimos como en 2, 3 días ella empezó a mejorar y le quitó, ¿no? Y fue algo donde, pues, vimos la mano de Dios, ¿no? Pero, quitando este testimonio que acabo de dar sobre lo que nos pasó, puedo decir que me sentí y nos sentimos muy débiles, ¿no? Nos sentimos en una situación donde sí, sabes que el Señor está y le buscas y oras y lees su palabra y ves y recuerdas sus promesas, pero son momentos donde te sientes débil y donde ruegas al Señor que las situaciones cambien, ¿no? Y donde te puedes identificar, ¿no? Y con Pablo, aquí donde lo decía al principio, ¿no? Cuando el Señor te dice con su presencia, bástate en mi gracia, ¿no? Y como en esta experiencia, y yo creo que todos nosotros la hemos tenido, ¿no? En circunstancias difíciles, donde el Señor reposa su presencia sobre nosotros y nos llena con su gozo, un gozo inexplicable porque las situaciones son muy difíciles y muy duras, como todos hemos pasado y como muchos de nosotros estamos pasando, pero su presencia y su paz nos llena todo, ¿no? Y quería haberlo compartido con vosotros porque en esa debilidad nos encontramos muy a menudo, ¿no? He escrito estas reflexiones y meditaciones, ya os digo, de mis devocionales, de mis luchas, y sacando algunas conclusiones, ¿no? Sin querer extenderme mucho más, me gustaría comentároslas a vosotros, ¿no? Cosas que, que te das cuenta, ¿no? En las experiencias cuando Dios te revela cosas, cuando Dios te revela que su gracia es suficiente en esos momentos tan duros, ¿no? Y quería decirlo, que no somos independientes, hermanos. No fuimos creados para ser independientes, como muchas veces nos creemos. Fuimos creados para ser dependientes de aquel que nos creó, en nuestro Señor. Fuimos recreados en Cristo Jesús para ser dependientes de su gracia. Dios no espera de nosotros aquello que no tenemos. Y aquí escucharme bien, ¿no? Dios no espera de nosotros aquello que no tenemos. Él sabe lo que somos, sabe quién eres tú y sabe quién soy yo, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestras debilidades, y nos dice: no temas, bástate mi gracia, no temas, bástate mi gracia, refúgiate en mí. El Señor nunca se sorprende, nunca se consterna por nuestras debilidades, por cómo somos, por cómo nos ve, por cómo a veces actuamos, por nuestros pecados. Él se acercó a ti y a mí en nuestra debilidad
y entregó su vida por nosotros. Nuestra debilidad nos hará daño a menos que comprendamos el Evangelio de Cristo, y se haga en nosotros carne, y nos lo creamos. Y es por medio de estas situaciones tan drásticas a veces, tan difíciles a veces, donde el Señor se nos muestra, donde el Señor nos da su paz y donde el Señor hace carne su palabra en nosotros, ¿no? Y donde nos hace crecer. El Evangelio es la historia de nuestro Salvador, de Emmanuel, que es Dios con nosotros, que derramó su gracia, derramó su vida por las personas que somos débiles, incapaces y pecadores. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es para alguien fuerte, no es para alguien que puede salir adelante por sí mismo. El Evangelio es para débiles, para incapaces, para pecadores. El Señor Jesús murió por nosotros siendo aún pecadores, siendo sus enemigos, Él murió por nosotros. Hermanos, ese es el Evangelio. El Señor nos hace ver nuestra debilidad, nuestra incapacidad. ¿Para qué? Para acercarnos a Él, para correr hacia Él, para obtener su fuerza y obtener su gracia. Por eso Dios permite a veces que nos veamos en esa debilidad. Él nos guía en los fracasos que tenemos cada día, en los fracasos que tenemos continuamente, para que encontremos nuestra esperanza en Él, para que en nuestro no poder acudamos a Él, que es el Todopoderoso. Y esta reflexión lo hacía a raíz de la experiencia que os he contado. No tengamos miedo de llorar en nuestra debilidad. Porque cuando la reconoces tu debilidad, te estás enseñando a ti mismo y a estimar y valorar la gracia que nos hace fuertes. No tengamos miedo, hermanos, de en esas situaciones derramar nuestro corazón, llorar delante de nuestro Señor, como seguro que lo hacía Pablo, como seguro que rogaba Pablo, no solo aquí en esta referencia que nos hace el texto de Corintios, que rogó al Señor durante 3 veces que por favor le quitara ese aguijón, porque seguro que era muy doloroso, seguro que era muy doloroso. Me imagino a Pablo pues clamando, llorando y rogando a Dios porque se lo quitara, pero el Señor sí le contestó y le dijo: Pablo, bástate mi gracia. Hoy, mañana, la semana que viene, cuando sea que nos encontremos en momentos de debilidad, que nos encontraremos, hermanos, nos encontraremos en momentos difíciles, de debilidad, donde no podemos, donde no podemos. Bueno, pues podemos engañarnos creyendo que somos fuertes, intentar salir por nosotros mismos, haciendo todo lo que podemos, resolver los problemas por nosotros mismos. O podemos acudir corriendo hacia aquel que todo lo puede. Tenemos esas 2 vías. Intentar ser fuertes nosotros hasta que por una razón o por otra caigamos enfermos, caigamos mal, caigamos en depresiones, o correr, ¿no?, hacia aquel que todo lo puede. Y ya estoy concluyendo, hermanos, pero me gustó los comentarios que hizo Javier de los textos que usó la semana pasada y he querido traer algunos, ¿no? Me gustó tenerlos aquí en esta mañana, para todos, no solo para los jóvenes, sino para todos. Para mí el primero, y para todos. Él citó este texto tan bonito, ¿no?, tan tremendo, ¿no?, que es del Señor Jesús, cuando dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y que nos dice a continuación del texto: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cito también a Amós, donde el Señor nos dice: buscadme y viviréis. Qué texto tan bonito, qué texto tan bonito. Durante tantos años nos ha acompañado este texto, ¿no?, en canciones, su palabra, en nuestro corazón, cuando le estábamos buscando, ¿no?, en su presencia, en su gozo. Buscadme y viviréis. Hermanos, existe el ir al Señor corriendo, a buscarle en nuestros problemas, en nuestras preocupaciones tan fuertes, tan reales que tenemos.
Y el Señor ha prometido que nos va a dar vida. Buscadme y viviréis. Por el contrario, si no lo hacemos, nos vamos como arrugando. Nos vamos como arrugando en nosotros mismos, en nuestros temores, en nuestras situaciones difíciles. Nos vamos como amedrentando, ensimismándonos en nosotros mismos y eso no lleva a nada. El Señor nos dice, buscadme y viviréis. Y para terminar, quería comentaros un pasaje también muy bonito, precioso, que siempre que lo leo me es muy de consuelo, ¿no? Y me gustaría transmitirlo en esta mañana para todos vosotros, para que nos afiancemos más en quién es el Señor y para tener claro que en los momentos tan duros que a veces vivimos, que nos quede muy claro dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer. Y es en Isaías 43, 1 al 5. No hace falta que lo busquéis. Isaías 43, del 1 al 5. Y nos dice este texto: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí y te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrasarán las llamas. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Y concluye en el texto que he escogido: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. Muy bien, hermanos. Me gustaría que oráramos en este momento. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es vida, Señor, para nosotros, porque es guía, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, porque en nuestras debilidades podemos mirar hacia ti, Señor, y correr y llamarte Padre. Sí, Señor, porque tú eres un Padre bueno, Señor, aquel que dio su vida, Señor, que dio a su Hijo por nosotros, para limpiarnos, Señor, de nuestros pecados, para limpiarnos de nuestras debilidades, para hacernos fuertes en Cristo, en tu Hijo, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti, Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, porque has mandado a tu Espíritu Santo, Señor, para que more con nosotros. Y gracias por tus promesas, porque tú has prometido que vas a estar todos los días con nosotros hasta el fin, Señor. En esta mañana nos postramos delante de ti, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y reconocemos nuestras debilidades, nuestros pecados, y te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos limpias con tu sangre, porque tú nos llenas con tu paz, porque tú nos llenas con tu poder, en todas y en cada una de las circunstancias, Señor. En esta mañana, Señor, también clamo por mis hermanos, de tu iglesia, Señor, compromiso con Cristo, para que, como siempre lo has hecho, sigas estando con ellos, con cada uno de ellos, Señor, en sus circunstancias, en sus casas, con sus familias, en medio de las enfermedades, en medio de las circunstancias difíciles. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú lo has prometido. Y te doy muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.